poquito de historia, ¿verdad? Porque ya en los tiempos de Jesucristo se habla específicamente de los judíos, porque las otras tribus ya habían sido borradas del escenario. Recuerdan desde la historia de cuando el rey Salomón falleció, cuando el Señor lo llamó a su presencia, llamémosle como queramos, y que uno de sus hijos, precisamente el que recibió el trono. ¿Han leído esa historia? Sí, más o menos. Bueno, miren, ese hijo, el pueblo, cuando estuvo reinando Salomón, pues ya ven que él tuvo mucho esplendor, su reino hizo muchas cosas, tuvo muchas riquezas, fue muy famoso, ¿no? Pero a la vez también tenía al pueblo un poco o un mucho oprimido con tanto impuesto, tanta contribución. Pero el impuesto nada más era una vez al año. Está bien, estoy de acuerdo contigo, Iván. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que si el pueblo estaba oprimido? ¿Has leído ese pasaje? Sí. El pueblo estaba oprimido y el pueblo, o sea, junto con otro líder, que ya de antemano se le había dicho que iba a ser rey, ya se lo había profetizado, pero él no quiso, este líder, Jeroboam, Sí. él no quiso, ya le había profetizado, ya le había ungido un profeta que iba a ser rey, y sin embargo no quiso tomar el reino así directamente, ya me lo dieron, sino que todavía fue con el pueblo a pedirle al descendiente que iba a reinar, pues que bajara los impuestos, que no hubiera pues que no fuera tan duro, ¿no? Tan rígido. Y este muchacho pues pidió consejo a los ancianos y no lo siguió. Pidió el consejo a sus contemporáneos, como a veces ahora pasa actualmente, y ya se le dieron más consejo. No, tú diles que tú vas a ser mucho más estricto que tu papá, así es de que no les prometas nada. Entonces ya este fue un motivo para que todas las tribus de Israel, excepto la tribu de Judá, ¿verdad?, se rebelaron en contra de este nuevo rey, el hijo de Salomón, y se fueron con su rey, con Jeroboam. Entonces, ahí fue donde se separaron 10 tribus de Israel y quedaron dos, finalmente quedó Judá y Benjamín, quedaron formando parte del reino del sur, y las otras 10 tribus se fueron al reino del norte. Pero siempre hubo habitantes ahí en Jerusalén que eran de otras tribus, que vivían ahí, se quedaron a vivir ahí, pero como tribus se independizaron, formaron su propio reino, pues, dieron su propia capital, que fue Samaria, hicieron su propio templo, su propio Dios, y se rebelaron. Entonces con el tiempo esas tribus desaparecen y solamente quedan la tribu de Judá, y Benjamín ya ahí como entremezclada con la tribu de Judá. ¿Por qué el Señor conserva esa tribu? Porque son los descendientes, o es la línea de David, y Dios había prometido a David un reino eterno. Entonces se le iba a cumplir un reino eterno. ¿Por qué? Porque le había prometido a David un reino eterno. ¿Alguien me puede decir por qué piensan que a David se le prometió un cetro, un reino eterno, un reinado por toda la eternidad, como está diciendo la palabra? Porque no era tanto porque sus descendientes de David iban a vivir eternamente, sino porque un descendiente de David, De su descendencia iba a salir el Salvador. exactamente, de su descendencia iba a venir el Salvador, el Mesías, y él sí tiene su reinado eterno. Jesucristo fue declarado Rey de Reyes y su reino es eterno, ¿verdad? No tiene principio ni fin. Entonces por eso siempre estuvo en la historia del pueblo, siempre estuvo ahí presente la tribu de Judá, porque ahí es donde se iba a cumplir la promesa. Por eso entonces cuando hablamos de los apóstoles, a veces creemos que a lo mejor los 12 fueron judíos, pero lo que sí sabemos es que los 12 eran del pueblo de Israel. Y lo que sabemos de algunos que sí eran judíos, ¿verdad?
Maestra, Sí. el otro día leí, pero ahorita no me acuerdo la cita, pero estaba llamando una tarea que me dejaron. Dice que ahorita, decía así más o menos el versículo, pero no me acuerdo, pero se lo voy a buscar. Que decía que Jesús estaba reinando ahorita, pero ya después cuando viniera el juicio, que él iba a venir y iba a reinar Jehová, y el Señor Jesús iba a sujetar a él. Pero no sé qué significa eso, qué quiere dar a entender eso. Que ahorita está reinando Jesús, pero ya cuando viniera el juicio, cuando venía ya la segunda venida del Señor Jesucristo, iba a sujetar a Jesús y él se iba a sujetar al Señor, pero ahorita lo estaba dejando que reina. Bueno, lo que pasa es que Jesucristo es Dios, pero en su persona de Hijo de Dios, Él está sometido al Padre. Y el Padre es el que sujeta todas las cosas. El Padre es el que sujetó todas las cosas a los pies de Jesucristo, pero dice el apóstol que escribió, o más bien el que escribió la carta a los hebreos, sí, dice que aún no le son sujetas todas las cosas. Dice, y que va a haber un tiempo, en que le van a ser sujetas todas sus cosas, dice, excepto la muerte. La muerte no, No, ya está bien vencida. La muerte. Ya está bien acabada. No, excepto el que lo está sujetando. Excepto, Él es el único que no se va a sujetar, no se va a someter al señorío de Jesucristo. Porque su señorío de Jesucristo está sometido al señorío del Padre. A eso se refiere. Y es lo que entendemos, ¿verdad? Lo que comprendemos. Muy bien, entonces estábamos con que Mateo estaba muy interesado en mostrarle a los judíos que Jesucristo era descendiente, ¿verdad?, de David, y que por lo tanto él encajaba, ¿verdad?, en la posibilidad de que él era el Mesías que estaban esperando, porque de entrada era rey, era descendiente de la realeza, porque todos los descendientes de la realeza, de David eran descendientes de la realeza. Esto ya encontré el capítulo, es Corintios, es 15, que es 15:25, porque precioso es el reino hasta que haya puesto, 15:25, porque precioso es el reino, Preciso es. porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se acentúa aquel que sujeta a todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, y él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así es. ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? ¿O tienes todavía alguna duda? Sí, yo lo entiendo así, que ya después Jehová es el que va a ser el que va a reinar, o el que va a ser porque nombre, el Hijo dice se va a sujetar a Jehová Dios. Es una palabra hebrea que quiere decir soy, el yo soy. Ajá, el gran yo sí yo lo soy. entiendo, no sé por qué. Y Jehová se formó de unos vocablos, porque el nombre de Dios es un nombre tan santo, tan significativo, que no se podía ni nombrar, porque nuestros labios inmundos no tenemos esa capacidad de poder nombrar su nombre santo, sublime, perfecto y poderoso. Entonces, por eso, cuando Él se presentó en el desierto a Moisés, cuando el Señor, el Creador, el Dios Todopoderoso, se presentó a Moisés y lo mandó que fuera a su pueblo y dice, ¿pero cómo te llamas? ¿Qué les voy a decir? ¿De parte de quién voy? Y entonces Él solamente dijo, diles que yo soy
soy. Porque Él es el único que Él es el verbo. Porque Él es, todo lo demás es hecho, todo lo demás es hecho. Y Él es el que hizo todas las cosas, por eso Él es el yo soy, o el gran yo soy. Pero entonces, al reunir, se trató de nombrar a Dios, de alguna manera se trató de nombrar a Dios con las vocales. Me parece que están ahí incluidas las 5 vocales. Y entonces nada más lo mencionan así, E-O-A, E-O-A, ¿verdad? O Eloa o Elohim, de ahí vienen todos esos derivados. Entonces cuando tú dices Jehová, realmente estás hablando del trino Dios, no estás hablando del Padre. Cuando decimos Jehová no estamos hablando del Padre, estamos hablando del trino Dios, del yo soy. Y ahí está implícito Dios en su persona de Hijo, en su persona de Padre y en la persona del Espíritu Santo, que es una persona, ¿verdad? Y que todos, miren, cada uno tiene sus enseñanzas, todo esto tiene sus enseñanzas. Ahorita esto que estamos comentando realmente está un poquito fuera de contexto, pero pues es bueno que sea aclarada un poquito tu duda, ¿verdad? Que tienes. Entonces, es el Padre el creador, el hacedor. Pero cuando el Padre estaba creando, ahí estaba Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces luego en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, en Él y por Él. Digo, considero que sí está acorde al punto que se está discerniendo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque se dijo que se habla de un reino eterno. Entonces la pregunta de ella es por qué en esta cita bíblica habla como que Jesucristo que no va a tener su tiene un reinado periodo, eterno. Que se va a sujetar a eso te a Dios, refieres. Jehová. así lo entiende uno literalmente, vamos a decir, porque Bueno, quizás ustedes así Ajá. lo comprenden, pero Ajá. yo en lo personal lo comprendo. Y dice que al último va a vencer la muerte. O sea, lo que va a vencer la muerte. No, dice que la va a destruir. La va a destruir la Porque ya muerte. está, la venció en la cruz. La va a destruir. A la muerte la venció en la cruz. Entonces es importante que tratemos de entender las cosas desde la raíz de las palabras. Pero es que estás viendo otra materia donde se está tratando de entender cómo hay unidad en las escrituras. Entonces estamos viendo ahorita Mateo, también hay que ver si hay unidad en esa parte, ¿no? O sea, no tanto es así como que salirse del tema, ¿no? Sí que nos quede claro si va a ser eterno, pues... Sí, mira, la cita pues, sí encaja, de acuerdo. Pero la enseñanza que te arroja o la duda que te viene, yo pienso que eso sí te saca un poco de contexto. Ajá, sí, porque ¿Verdad? como dijo él, si va a ser eterno o no eterno, porque él se va a sujetar, dice, yo le estoy dando chance ahorita, como diciendo Jehová, yo le estoy dando chance ahorita que reine, pero al final del tiempo, él se va a sujetar a mí y yo voy a tomar el poder. Así lo entiendes, Ajá, sí. pero no está diciendo eso. No está diciendo eso. No está diciendo, a ver, ¿quién está de acuerdo que está diciendo? Te doy chance y al rato yo voy. No, maestra, yo puedo decir algo. A ver, Quiero decir algo la palabra. sobre ese punto. En Génesis 49:17 habla que ella está hablando del anticristo, va eso, que está enrollado ahí. Y en Génesis 49:20... Pues no quizás se refiere al anticristo, sino que más bien... Espéreme, porque dice que le está agarrando la serpiente el pie al caballo. Y Jesús viene en el caballo en la segunda venida. Y que no está... Mira, precisamente, ¿cómo te llamas? Perdón. Martita. Dije que no te olvidaba tu nombre, se me olvidó. Precisamente es lo que hacía Mateo. Ese es lo que fue la intención de Mateo, de enseñar al pueblo judío para que se dispersaran sus dudas. Porque en la mentalidad de el pueblo judío estaban bailando por ahí
las mismas cosas que están bailando en tu mente. Porque tu mente no puede acabar de entender que Jesucristo es Dios, y que Jesucristo es Rey, y que Jesucristo es eterno, y que Jesucristo no fue creado, que Jesucristo es el Creador. Por eso te confundes y por eso piensas que ¿cómo está eso? Si está para ti la Escritura está diciendo claramente que Él fue creado, que Él está en un nivel de como súbdito, ¿no? Como súbdito. Pero no es así. Todo esto es un gran misterio y se discierne con el Espíritu y con la fe, ¿verdad? Realmente Jesucristo, cuando Dios se hizo hombre, fue Dios mismo que nos quepa en nuestra mente tan finita y que es muy tarda para comprender. Cuando Jesucristo vino a la tierra fue Dios mismo el que se humilló, el que se despojó de su grandeza, de sus riquezas, de su reino, de su gloria. Lee Filipenses capítulo 2. Ya lo dice claramente. Dice, el cual siendo Dios, se despojó a sí mismo y no se aferró al hecho de que era Dios. Dice, y se humilló. El hecho de venir a vivir como ser humano, ¿saben? Se humilló. Se humilló. Y vino a nacer como siervo. Perdón, ratito. Vino a nacer como siervo, porque murió como siervo. Y todavía tomó la muerte más vil, la muerte de Dios. Pero dice claramente la Escritura, siendo Dios, se despojó. Entonces, Jesucristo viene a vivir sometido al Padre. Pero es Dios mismo que se humilló a vivir como siervo. Piensa que hay un rey que de alguna manera se convierte en súbdito, ¿verdad? Y se sujeta a las leyes del reino, pero por propia decisión quiso hacerlo. Entonces es el caso de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y pueden venirnos muchas ideas a bailar en nuestra mente, porque hay alguien que ha querido, ¿verdad?, quitarle su dignidad y confundirlo. Lo que dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y ahí da casi... Ahí lo está diciendo el Juan, claramente. Sí, en el 1.14. ¿Qué dice el 1.14? Que él vino a habitar entre nosotros, el verbo hecho carne. El verbo hecho carne. Sí, la de Filipenses 2:5 dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como causa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque era necesario que Dios mismo viniera para redimirnos, porque era necesario venir a acabar con el linaje, la estirpe de Adán, la estirpe, la naturaleza caída. Porque mientras de que Adán no obedeció, y la consecuencia de la desobediencia fue la muerte, entonces tenía que venir alguien que obedeciera, aún muriendo, para terminar con todo este conflicto de la humanidad, ¿verdad? Y en la creación. Muy bien, entonces, ya me enojé, ¿verdad? No, lo que pasa es que... Ya se tensó. No, para nada, al contrario, cuando estas cosas me vienen a la mente, no, se me quita todo, nerviosismo, ¿no? Y me pongo agresiva. No, nada es Muy apasionada. Apasionada. Jamás me ofendería
ya ni te vas a Como imaginar. decía Pablo, que tenía que tener un celo, el celo de Dios. Sí, y es que pues realmente yo lo tengo que reconocer, lo tengo que declarar públicamente que Jesucristo es mi gana. Como dice el apóstol Pablo, que al abrir yo mi boca me sea dada palabra para predicar con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Así es. Que el Señor haga realidad esa palabra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque es un misterio, realmente es un misterio. Y cuando uno lo va comprendiendo, es tanto el celo que viene que quisiera uno que todo lo entendieran así. O uno dice, ¿yo por qué no lo entendí? El celo de tu casa me conoce. Sí, ¿por qué no lo había entendido? Y volvemos, pues, volvemos, ¿verdad? Con lo que estábamos acerca del autor del Evangelio de Mateo. ¿Alguien recuerda el pasaje donde cuando fue llamado Mateo, cuando fue llamado Leví? ¿En qué forma lo llamó Jesucristo? A mí me impacta mucho. Sí, En porque Mateo era recaudador, ¿no? De impuestos. Sí. Y le dijo Jesús, ven y sígueme. Y ya no le dijo, ¿sabes qué? Agarran la lana acá y me voy. No, dio el arrepentimiento y se fue con él. Leví tenía un puesto muy importante. Y un puesto también que se hacía odiar por el pueblo, ¿verdad? Era hacienda. Muy odiado ser Y creo que ni siquiera dijo la palabra ven. Yo recuerdo que hay en el Evangelio de Mateo precisamente dice que se le quedó viendo a los ojos. Solo se le quedó viendo a los ojos y le dije sí, y le dijo sí. Y fue inmediatamente a arreglar todas sus cosas y todavía le hizo un banquete al Señor para despedirse de sus amigos y decirles el grupo del Señor, que se entiende que Leví era una persona muy rica, fue el rico del reverso de la medalla del otro joven que se le pidió que vendiera todo, ¿no? Vendiera a los pobres. Y él le dolió y Mateo hasta fue y le hizo una fiesta, ¿verdad? Y invitó a mucha gente para despedirse, estaba tan gozoso, ¿verdad? Tuvo tanto en su corazón la convicción de quién era Jesucristo, que inmediatamente dejó su buen puesto que tenía en el gobierno, sus buenas divisas que le interesaban, y se fue con él, porque sin duda que Mateo estaba convencido de que ese hombre que había puesto su mirada en él era Dios, ¿verdad? Era Dios. Y hubo tal impacto en su persona que inmediatamente tomó acción y le siguió, ¿verdad? Es uno de los llamados más impactantes, el llamado de Mateo. Y dice Mateo, y ahí les voy, no solo, yo estoy convencido de que este hombre es el Mesías esperado, no solo convencido de que es nuestro Salvador, de que es el ungido, de que es el Rey, sino que se lo voy a demostrar con hechos. Aquí están las evidencias, aquí está la información. ¿Lo toman o lo dejan? Por eso empieza con la tecnología. Había que demostrar que Jesucristo tenía linaje real. Ya por ahí otros mostraron que también tenía el linaje sacerdotal, y él mismo, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, demostró que también era profeta. Las tres, ¿verdad? Sí, los 5 ministerios, pero los 3 oficios más importantes en el pueblo que Dios hizo como institución, ¿no? Rey, sacerdote y profeta. Ahí estaba cumplido con Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, seguimos contestando. En la siguiente hoja dice, pertenecía a un grupo de hombres profundamente despreciados por los judíos. Del autor se sabe muy poco. Sí, perdón. Del autor se sabe muy poco. Los 3 evangelios sinópticos declaran que él estaba sentado al banco de los tributos. ¿Al banco? Banco, no barco, banco. Así que era empleado del gobierno romano. Trabajaba ya sea en la aduana de Capernaum o en la puerta de los tributos.
Marcos se refiere a él como Leví, hijo de Alfeo. Lucas le designa como ¿Leví qué, perdón? ¿Hijo de quién? hijo de Alfeo. Leví, hijo de Alfeo. Lucas le designa como un publicano llamado Leví. Y él mismo se menciona a sí mismo como un hombre llamado Mateo. Un hombre llamado Mateo. Pertenecía a un grupo de hombres profundamente despreciado por los judíos. Sabemos que los publicanos eran altamente despreciados por el resto de la población judía. Pero sí conocían la ley, ¿verdad? Ah, claro. Como judíos, los judíos por tradición son bien entregados a aprenderse. Preparados desde la edad de 12 años. ¿Perdón? Viven bajo la ley. Viven bajo la ley, exactamente, y casi labraban la ley, ¿verdad? Entonces, sí, se la tenían que, desde los 12 años ya se la tenían que aprender de memoria y recitar. Desde que empezaban a hablar los niños, empezaban a instruirlos en la palabra y que se la grabaran. Así es, se la memorizaran. Muy bien, dice, no se tienen datos concretos para averiguar con certeza la fecha del Evangelio de Mateo. Sin embargo, los 3 sinópticos fueron escritos antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los eruditos conservadores colocan la fecha de Mateo cerca del año 60 después de Cristo. Evidentemente fue escrito para los cristianos, para confirmarlos en su nueva fe en Cristo y probar que Jesús es el Mesías. Bueno, ahí faltó para los cristianos judíos, ¿verdad? Capítulo 1. Vamos a hablar un poquito sobre el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Las palabras iniciales del Evangelio de Mateo tienen una gran importancia. Es el libro de la genealogía de Jesucristo, que es hijo de David, hijo de Abraham, etc. Sin duda, el autor quiso que este fuera el título del libro. Cristo, del griego Christos, equivale en el hebreo a Mesías. Ambas quieren decir el ungido. El nombre de Jesús quiere decir Salvador. La palabra genealogía es una traducción del griego Génesis. Sé que genealogía viene de la palabra griega Génesis. Sí, se puede interpretar el primer versículo como libro del Génesis de Jesús el Mesías. En otras palabras, es el relato del comienzo de la obra del Mesías, el rey de los judíos. Así como el Génesis en el Antiguo Testamento registra los comienzos de la creación, Mateo nos habla del comienzo de la nueva creación mediante Jesucristo. Mateo empieza con una genealogía. Esto es muy natural, porque los judíos atribuían gran valor a sus registros genealógicos. Por ejemplo, lo encontramos en el libro de Esdras. Esdras, en todo el libro de Esdras. Jesús tenía que presentar primero su genealogía si quería ser aceptado por los judíos como su Mesías. Tenía que presentar sus cartas de recomendación, ¿verdad? Es muy importante para los judíos, era muy importante presentar su genealogía. Era como su currículum, ¿verdad? Que ahora nos quieren tanto. Muy bien. Esto ya lo vimos. Es muy importante que un aspirante al trono presente prueba evidente de su descendencia real. Era necesario que demostrara el hecho de que era hijo de David. Hijo de David. Mateo nos da 3 nombres aplicados al Mesías.
y llamará su nombre Jesús. Mateo 1:21. ¿Vemos? ¿Lo tienen escrito? No. Es y llamará su nombre Jesús. Es que más antes dice lo siguiente. Mateo nos da 3 nombres aplicados al Mesías. En Mateo 1:21, ¿cómo lo llama Mateo? Dice, Jesús. y llamará su nombre Jesús. Así lo declara Mateo. Y llamará su nombre Jesús. Y igual en el capítulo 1, en el versículo 23, dice, y llamará su nombre Emanuel. Ahí está otro nombre aplicado al Mesías. Y en el capítulo 2, del versículo 4, dice, ¿dónde había de nacer Cristo? O sea, da esa referencia, ¿dónde había de nacer Cristo? Y al mencionar el lugar donde había de nacer Cristo, está dando el nombre, otro nombre que hace referencia al Mesías, que es el Cristo. ¿Cuáles son esos 3 nombres que Mateo está dando? Concretamente, ¿cuáles son? Y que hacen referencia al Mesías. Primero es Jesús, Emanuel y Cristo. Muy bien. En el capítulo 2 vamos a analizar un poquito algunos datos también importantes que se nos dan en el capítulo 2. Dice, Mateo 1:20 es la declaración más breve y definida del nacimiento virginal, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ya más adelante en el capítulo 2 habla el relato del nacimiento y la infancia de Jesús, como Mateo los presenta. Se hace desde el punto de vista de José, arranca de la genealogía de José. La mayoría de los incidentes relatados por Mateo son muy peculiares de este evangelio. O sea, algunos datos que Mateo da sobre el nacimiento y la infancia de Jesús son característicos nada más al evangelio de Mateo. Caracterizan el evangelio por la narración de estos eventos. Uno de ellos, por ejemplo, es la anunciación a José. La anunciación a José solamente la relata Mateo. La visita de los magos, igual nada más se encuentra en el evangelio de Mateo. Otro muy característico que nada más encontramos en Mateo es la huida de José con María y el niño a Egipto. La matanza de los niños que hubo en Belén después del evento de los magos, ¿verdad? Perdón. Y cuando Jesús regresa, cuando José y María y el niño regresan a Nazaret. Pero dice regreso a Nazaret, regreso a Nazaret. Mateo y Lucas son los únicos que relatan aspectos de la infancia de Jesús y difieren completamente en su selección. O sea, solamente ellos dan datos muy importantes acerca de la infancia de Jesús, pero cada uno seleccionó determinados datos. El último que dijo, Mateo y Lucas son los únicos que relatan aspectos de la infancia de Jesús. De la infancia de Jesús, y difieren completamente en sus selecciones. Muy bien. La tarea. ¿Alguien me da la hora, por favor? ¿Qué hora tienes? 12:05. Aquí es de la creación. 12:50 es de la... Y la segunda, miren, se van a intercambiar el cuestionario y lo vamos a, y lo van a palomear. Cuatro. Que no sea de la familia. Con los que se lo van a intercambiar. ¿Ya cambiaste el cuestionario? No, él es testigo, él no es de la familia. Él tampoco es de la familia. Es sacerdote, es católico. No es cierto. Voy a tratar. Bueno, vamos a
Vamos a contestar el primer cuestionario. Sí. Vamos a contestar vamos a revisar el De primer los mismos, cuestionario me corrigen las que estoy. de la introducción del curso. Y dice, ya tiene, me gustaría que Palomín con color. Cambiamos los cuestionarios. Sí. Y no le vayan a mirar, no lo vayan a corregir. Ya después les expliqué el significado de la palabra evangelio. Vamos a intercambiar. Significado de la palabra evangelio. Bien y mensaje. Bien y mensaje. Esto es Que es igual a equivalente igual a buenas noticias. buenas ¿Cómo noticias. se una primera? Tache, porque está mal hecho aquí. En cada rayita. Cada rayita. En cada rayita le palomeamos. Con color, maestra, dijo. Pero no cada con rayito, color. en cada Pues de preferencia, por aquí hay color. Póngale pura cuenta. En la que sigue. Alguien que la lea, por favor. Los evangelios son escritos. A ver, son dos. ¿los evangelios qué? Los evangelios son los escritos que narran respuesta, la historia de la vida, muerte, Evangelios son los escritos que narran. A ver, la respuesta también es la historia de la vida, muerte, doctrina y milagros de Jesús de Nazaret. La pasión de Cristo. Está bien. Está aceptada. Como tú lo puse como estaba. Muy bien. La número 3, aquí la compañerita. La compañerita doctora Elena. Lourdes, perdón. Lourdes, ¿la quiere leer por favor la 3? Evangelización es Ajá. proclamación del Evangelio. Proclamación del Evangelio. Esa puede ser una respuesta, pero puede haber parecidas a esta. Número 4, allá los compañeros de final. ¿Cuáles son los cuatro evangelios canónicos? ¿Cuáles son, David? Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Canónicos. Mateo, Marcos. Mateo, Lucas y Juan. Marcos, Lucas vamos y a decirlo en Marcos. orden, ¿sabe? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. canónicos. Recuerden que es canónicos, no es sinópticos. La número 5, la esposa de José Luis. No vino de su esposa. Por favor. Estos evangelios se cree que se escribieron entre los años 65 y 100. Gloria a Después de Dios. Cristo. Por favor, la 6. ¿Cuántos son los evangelios sinópticos? Son 3. ¿Y cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. ¿De acuerdo? Sí, Sí. sí. Ok. Samuel, la 7, por favor. Según la tradición, ¿cuál fue el primer evangelio escrito? Marcos. ¿Cuál? Marcos. A ver, fuerte, que escuchen todos. Marcos. Marcos, muy bien. A ver, Inés. La 8, por favor. Sí, cada evangelio presenta al Señor desde un punto de vista del particular. un punto de vista particular. Punto de vista particular, correcto. Martita, pero ahí no está completada la 9, ¿verdad? Sí. Completa. ¿Leíste la 8 o la 9? La 8. La 8. Ahora sí, Martita, la 9, por favor. Completa cómo lo presenta cada uno de sus actores. Mateo lo representa como rey a los judíos. Mateo lo presenta como rey a los judíos. Marcos lo presenta como siervo a los romanos. Marcos lo presenta como siervo a los romanos, ¿verdad? Lucas El siervo sufriente. Lucas lo presenta como hijo de hombre a los griegos. Ahí hay discrepancia. Juan lo presenta como el verbo encarnado a todos los hombres. ¿Cómo lo escribiste, Iván? Para los romanos. Lucas lo presenta como. Bueno, pero igual lo dejé así como usted, saludos. Encarnado a los hombres. Lo dejaste como lo leíste, en los datos. Sí. Está bien. Después lo discutimos. Después nos metemos a investigar. Teología. Si tiene falta de ortografía, más
Pensaban que ya no iba a estar yo aquí en la segunda, ¿verdad? No, Pero sí. bien, aquí estoy. La soprano. Clases de aeróbics. Vamos, no, vamos a esperar que termine la clase para entrar. Ay, si quieren levantar ya que me encuentran. Bienvenidos, por ahí está su material. Estamos revisando los cuestionarios, Alfredo. Gracias. Los cuestionarios de la tarea estamos revisando, si lo quieres revisar tú. Gracias, Se los revisas a Lucio también. Continuamos, Martita. Quedamos que Lucas lo presenta como... Mire, realmente estos datos quiero que sepan que no son tajantes, ¿verdad? No son categóricos, no es que así fue. Son simplemente información que va llegando, que surgen de escritos, de tradiciones verbales que se van transmitiendo. Y realmente no tenemos nada ahí. Ninguno de nosotros conoció personalmente a Lucas. Ni podemos aferrarnos a lo que yo leí en este libro, lo que yo leí en este libro. Son comentarios. Y tienen su discrepancia, la respetamos, ¿verdad? No hay problema. De todos modos, el 10 lo ponemos, Iván. Por el hecho de que cumpliste con la tarea, tú ya tienes un punto. Y independientemente que la tarea esté contestada como esté contestada, pero ya tienen el punto por haber cumplido con la tarea. Y ya la calificación que saquen ya es otra cuestión. Es nada más a manera para evaluar solamente hasta dónde vamos llegando, ¿verdad? Muy bien. ¿Juan lo presenta como, Martita? El verbo encarnado a todos los hombres. El verbo encarnado a todos los hombres. Muy bien. A ver, pues, el que casi no habla, a ver, dinos la 10, por favor. El que casi no participa, le vamos a dar chance. ¿Cuáles son las diferencias? A ver, fuerte. Ya me entendió, maestra. ¿Cuáles son las diferencias de los evangelios sinópticos con el de Juan? Dinos una, nada más. Que presenta su ministerio en Galilea y Juan en Judea. Danos otra, Manuelita, por favor. Otra diferencia entre los evangelios sinópticos con el de Juan. Dice milagros y discursos. Y luego solo relata 7 de estas. 7 de estos milagros, ¿verdad? Los evangelios sinópticos nos presentan, habla mucho de sus milagros y de sus discursos. Y en el evangelio de Juan no los nombra, solamente hace referencia a 7 milagros o a 7 eventos de estos. ¿Otra diferencia? ¿Una tercera? A ver, no, David. En acción, en meditación. Mientras de que los sinópticos, a ver, compañerito que está cerca de David, ¿no lo quieres explicar con la respuesta? O sea, está bien la respuesta, pero queremos que los sinópticos abunden más. lo presentan en acción, Juan en meditación. Está más completo, ¿verdad? Los sinópticos lo presentan en acción y Juan lo presenta en meditación. Estaba meditando. Bueno. ¿Le ponemos 10, maestra? A ver, vamos a ver. Si todos están bien, tienen 10. ¿Sí saben poner un 10? Si no, yo les puedo sugerir cómo pueden ponerlo así. Miren, nos dices claro. Así, miren, pueden ponerlo así. A mí me gustaba ponerlo así. O así también, de más estilo. Ese es de la maestra Manuela. O así. Y si tuvo un error, maestra. O también otros que hacen así. Si tuvo 10 errores. Aquí nada más es lo que... Con la de medio me calificaron en la Desde el punto de vista del autor, de lo que sea, que es particular, pero está bien. Mi maestra ya falleció. Me dio 3 años. Me dio 3 años. Muy bien. Entonces, ya tienen ahí
su calificación. Sí, A ver, díganme cuántos 8 subo. Ninguno. 9. Ay, bárbaro. ¿Uno 10? 10 es. Todos son pastores. No le quites el Pero ya título escuchaste a cómo lo René. Se la podía escribir. Hijo, ¿le pueden dar una de las diferencias? Muy bien, me van a hacer favor de. Yo tengo 11 y cuarto. 12 y cuarto. Ok, póngase tantito de pie, ¿puede? Sí, claro. ¿Cabe? Cabe para respirarse un poquito. Porque si es pesado irse de corrido para como dice la escritura.